Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Por qué no lo prueba? Dándole un fuerte aplauso a nuestro Rey, a nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder. Hoy quiero dedicar la palabra a aquellas personas que todos sabemos, conocemos. Hoy yo quiero dedicar el curso de la palabra de hoy a los que están apartados de las cosas de Dios. Y mi hermano, aquí todos tenemos familiares y amigos que no están en Cristo, pero dicen creer en Él. La Biblia dice que el incrédulo está lleno de delitos y pecados. Son rebeldes a las cosas de Dios. Muchos abiertamente te lo dicen, yo no voy, ve tú. Pero son gente que amamos, que apreciamos, que queremos mucho y que quisiéramos que la palabra de Dios los alcanzara, ¿sí o no? El problema es que ellos no conocen su condición. Creen que están bien. No saben que están ciegos espiritualmente. No saben que no ven. Creen que ven, pero no ven. Y nos duele, porque todos tenemos familiares en esa condición. Familiares que hemos orado por ellos, los hemos invitado, pero todavía el Espíritu Santo no los ha alcanzado para que vengan. Pero lo peor es que desconocen su condición. No saben que necesitan de Dios. Pero tal vez factores externos les hacen creer que están bien. Tal vez su condición natural los hace engañosamente pensar que están bien, que no necesitan tanto de Dios. Y mi hermano, aquí todos los que estamos aquí tenemos personas que amamos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, que están en esa condición. Y yo espero, de verdad, como pastor, espero que usted ore por ellos. Que los tenga en sus oraciones, pidiéndole a Dios que llegue el momento en que sean tocados. Y que así como pasó con uno de los medios, que pidió a la pastora ser lleno del Espíritu Santo, así también ellos, mediante la oración intercesora nuestra, llegue el momento en que ellos también anhelen y deseen tener esa nueva vida en Jesús. Por eso hay un pasaje que me gusta mucho. Un pasaje que habla, o si le prestamos atención, veremos que Jesús se está refiriendo a personas que creen que están bien, pero no lo están. Entre ellos, discípulos. Gente que están en la iglesia, que también creen que están bien, pero que no saben que no lo están. Y por eso me encanta ese pasaje. Y hay una parte del mensaje que si usted la lee, usted dirá, ¿eso qué hace ahí? O esa parte del mensaje o del pasaje, ¿qué hace ahí? Pero, mi hermano, en la Biblia no hay contradicciones, no hay incoherencias. Todo está puesto allí con un motivo especial, la de enseñarnos a nosotros. Por eso, y para entrar en materia, por favor,
Vaya conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Capítulo 8. En este pasaje, desde el versículo 1 al 26, ahí hay tres pasajes o tres historias diferentes, pero que están conectadas uno con la otra. Pero al final tienen que ver con lo que yo quiero enseñarles en esta mañana. Para que Dios abra nuestro entendimiento espiritual y sobre todo nuestra visión espiritual. En el primer pasaje Jesús habla o hace referencia otra vez a un milagro que ya él había realizado un tiempo atrás. En la otra habla del problema de visión de sus propios discípulos, de los cuales también hay muchos en las iglesias. Y el tercer pasaje, conectado también con los demás, y es el pasaje donde yo les digo a ustedes que si usted lo lee, usted podrá preguntarse, ¿y esta parte qué hace aquí? Pero veremos en el transcurso de la predicación que todo tenía un propósito de parte de Jesús. Y por eso Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, agrega ese segmento del pasaje allí. Que cuando lleguemos ahí usted dirá, pero esta parte como que no encuadra, pero sí encuadra. Vamos a referirnos a la primero. El primero tiene que ver con personas que no saben que están con miopía espiritual. Y tiene que ver con un milagro que Jesús hizo. Otra vez. Vamos a leer los primeros versículos para que nos demos cuenta. Ya llegó a Marcos capítulo 8. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Yo quiero parar eso ahí para decir algo. ¿Ustedes han prestado atención a lo que acabo de leer aquí? Jesús está diciendo que hay una multitud que está con él por 3 días y que no han comido. La Biblia señala que la provisión que tenían de alimentos se había agotado. Y Jesús se dio cuenta de ello. Y él llamó a sus discípulos para ponerles en conocimiento. Esta multitud me ha seguido por 3 días. Mi hermano, 3 días. 3 días estar con Jesús y se te olvidó hasta comer. Personas que estuvieron con Jesús por 3 días. Mi hermano, la predicación estaba tan buena, el mismo Jesús enseñándoles, que se les había pasado comer. Para cualquier pastor sería maravilloso que yo terminara de predicar y nadie se moviera de su silla, como que dice que queremos más. Pero lamentablemente sé que eso no es así.
Cuando ya tenemos cierto tiempo, hay gente mirando el reloj. Hay gente con tic nerviosos, como quien dice, ya me quiero ir. Pero a mí me llama la atención y tengo envidia de lo que vi aquí. De una multitud que estaba con Jesús 3 días y a ellos no les importó comer. Pero Jesús sí. Jesús llamó a sus discípulos, dijo que tenía compasión de ellos, pero que quería que comieran porque vivían muy lejos algunos de ellos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos frente a eso? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Dónde estaban? Mi hermano, no estaban bajo techo con aire acondicionado y abanico que te refrescan, no. Ni tenían sillas cómodas, no. Ponte ahí. Estaban en el desierto, sentados en el piso caliente. ¿Quién ha ido a un lugar caliente y se ha sentado en algo caliente? Es decir, las condiciones de los que estaban escuchando a Jesús no eran las mejores. Sin embargo, esas situaciones atmosféricas adversas no fue un factor para que ellos pusieran la palabra primero que comer. Ay, ay, ay. Yo espero que de aquí a 1 hora, 2 horas que estemos aquí, no, mentira, tranquilo. Pero cuando yo leo y yo presto atención, yo digo, wow, un pueblo así, magnífico, que ame tanto la palabra que hasta se les olvide comer por 3 días. Aquí cuando cumplimos 1 hora ya hay gente que está bostezando, hay gente que ya está golpeando los pies con el piso, como quien dice, ¿cuándo vas a decir amén? Reparte el mercadito rápido como que me quiero ir. No, el pastor ve todo, ¿ah? Pero a mí me encantó esa multitud que estaba con Jesús. Pero también me enseña otra cosa. Me enseña que Jesús está pendiente de toda la situación que tenemos. Mi hermano, aquí me doy cuenta que Jesús no solo está pendiente de nuestra condición espiritual, sino también de la natural. Jesús sabe cuando en tu alacena falta alimento. Y Él moverá sus ángeles para que alguien te provee de lo que te haga falta en tu casa. Ese es el Dios que tenemos, que está pendiente de todo. Porque fue Jesús quien llamó a sus discípulos para decirle, me da compasión de la gente que está aquí. No me atrevo a mandarlos a su casa porque se van a desmayar si no comen, porque están en ayunas. Jesús dijo, estaban en ayunas por 3 días. 3 días. Sin comer. Así que Jesús dijo, si los mando a sus casas ahora, se van a desmayar en el camino, porque tienen 3 días conmigo sin comer. Eso me dobló el corazón. Cuando yo veo gente que ama tanto la palabra que a veces se te olvida comer por 3 días. Pero los discípulos reaccionan y dicen, sí, pero ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? ¿Dónde vamos a comprar comida para tanta gente? Mi hermano, ¿y cuántas veces hemos estado así? ¿Cuántas veces hemos estado en la misma condición? Si a ustedes le hicieran la misma pregunta, ahora que ustedes conocen lo que pasó, porque es fácil conocer el contexto para tener una respuesta, pero ponte en el lugar de los discípulos. Están en un desierto, 3 días sin comer. Jesús dice,
tengo compasión de ellos, como que dice, "Hey, tengo que alimentar a esta gente". Y sale el discípulo diciendo, pero ¿de dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? ¿De dónde? Y mi hermano, tú no hubieses contestado lo mismo. Si tú hubieses estado en el desierto con la gente y Jesús te insinúa que hay que alimentarlos, ¿no tendrías la misma mentalidad? ¿No pensarías así? Pero ¿sabe qué me gusta también de esto? Que cuando los discípulos, en su desconocimiento, porque recuerden que era la segunda vez que Jesús alimentaba una multitud. ¿Cuántos recuerdan la primera? La Biblia dice que Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. ¿Quién fue el que llevó al niño con los panes y 2 peces? Eso puede ser pregunta de ahora más tarde. ¿Sabía que alguien fue el que llevó a Jesús un niño con los 5 panes y los 2 peces? Tenla en mente que te puedo preguntar eso ahora para el mercadito. Alguien fue el que llevó al niño a Jesús. Así que si no sabes eso, cuidado, te lo pregunto ahora más tarde. Para el mercadito de hoy. ¿Sabe qué me gustó? ¿Sabe qué me gustó de ese momento en que los discípulos olvidaron lo que Jesús había hecho anteriormente? Porque ellos debieron ser los primeros en decir o recordar, hey, si él no hace mucho alimentó a 5,000. Acá hay menos. ¿Sí o no? Pero ¿qué fue lo que dijeron? ¿Dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? Eso fue lo que dijeron. Como que Jesús no estaba bien de la cabeza. En panameño. ¿Dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? Se les olvidó que hace poco tiempo había alimentado a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Mi hermano, la respuesta de los discípulos debió ser diferente o no. Debió ser diferente. Pero mi hermano, ¿qué nos enseña eso? Falta de conocimiento. Y mi hermano, gente que caminó con Jesús. Ellos caminaban con Jesús, vieron todos los... Ellos estaban ahí, ellos repartieron los panes y los peces. Ellos fueron los que los repartieron. Y cuando llega un momento similar, le reprochan a Jesús que no hay pan. Los discípulos. Pero les decía, ¿qué fue lo que me llamó la atención cuando los discípulos, la reacción de Jesús al reproche que hicieron los discípulos? Ok, ¿qué cree usted que Jesús debió decirles? Hijos del diablo, ¿ustedes no se acuerdan lo que yo hice la otra vez? Jesús no debió decirles, apártate de mí, Satanás. No debió reprenderlos. Pero no fue así. La Biblia dice que Jesús sabiamente ignoró lo que sus discípulos dijeron. Vamos a verlo. Marcos 8. Y en el versículo 5, luego del reproche salvaje que le hicieron sus discípulos, Jesús dice en el 5, ignorando lo que ellos dijeron, Jesús fue al grano y dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Y Jesús hizo lo mismo que hizo en aquella ocasión. Mandó que la multitud se sentase, se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos. Aquí no dice la cantidad de pececillos. Pero buscando en libros, el Matthew Henry me dice que eran sardinas. ¿A cuánto les gusta la sardina con pan? Bueno, ¿sí o no? Un buen desayuno. Sabroso. ¿A quién le gusta la sardina? Levante la mano.
Hay gente que no le gusta, gloria a Dios, tranquilo. Come salmón, pues. Come tu salmón, tranquilo. ¿Ah? Pero también habían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante de la gente. Todos comieron, se saciaron. ¿Y cuántas canastas quedaron al final? 7. Que eso también puede ser una pregunta de más tarde. Siete canastas. A mí me encanta eso. Dice el 9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. En el pasaje paralelo de Mateo, de este mismo pasaje, dice que comieron 4,000 sin incluir a las mujeres y los niños. Lo que quiere decir que ese día fácilmente pudieron haber comido 10,000 personas. Porque ponte que cada mujer tenía 2, algunas 3, otras 4, yo no sé. Pero la mujer con sus hijos comieron y se saciaron, dice la Biblia. Así que podían ser entre 10,000 y 12,000 los que comieron ese día. Sardinas con pan. ¿A cuánto le gusta? Aleluya. La gente comió, se saciaron y dice el versículo 10 y 11 que entrando en la barca con sus discípulos se fue a otra región. Dice, vino a la región de Dalmanuta. Pero mira lo que pasó en el versículo 11. Vinieron entonces, ¿quiénes? Los fariseos, y comenzaron a discutir con él. ¿Con quién? Con Jesús. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ok. Cuando Jesús llega a Dalmanuta, dice la Biblia que estos fariseos fueron con él. Es decir, ellos estaban siguiendo a Jesús no porque lo amaban, no porque lo querían mucho, sino ¿para qué? Para tentarle, dice ahí. Así que ellos fueron allá para discutir con Jesús y le pidieron señal. Pero ¿por qué hacían eso? Porque envidiaban a Jesús. Ellos veían cómo la multitud le seguía. Ok, tiempo fuera. Sí, eso es verdad. Antes que me lo pregunten. Muchos lo seguían por el pan y por las sardinas. Sí, es cierto también. Pero dice la Biblia que estos, no es que Jesús se encontró con ellos. Ellos iban detrás de Jesús para tentarle porque querían desacreditar a Jesús, querían tentarle, querían buscar argumentos para acusarlo y lograr lo que lograron al final, que era crucificarlo. Así que le pidieron una señal del cielo. Yo no sé si usted prestó atención a lo que dice ahí. Ellos pidieron una señal del cielo. Ojo, déjame explicarte esa parte. Ellos no pidieron un milagro de Chihuimaní. Ellos no pidieron un milagrito sencillo. Porque los judíos de la época, ellos equivocadamente entendían que Satanás también podía hacer milagros aquí en la tierra. Pero ellos decían que Satanás no podía hacer milagros que provenían del cielo. Por eso ellos le pidieron a Jesús una señal del cielo.
Porque ellos decían que los milagros que vienen del cielo, Satanás no los puede hacer aquí en la tierra. Así pensaban ellos equivocadamente, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero así pensaban ellos. Y por eso le pidieron a Jesús que les hiciera un milagro de aquellos. Como cuando Dios paró el sol en Gabaón. ¿Cuándo recuerdan ese milagro? Cuando Josué peleaba y estaba Uri y Aarón levantando la mano de Moisés. Y llegó un momento en que en que Josué le pidió a Dios que parara el cielo porque se estaba anocheciendo. Y él quería tener más luz para vencer al enemigo y le pidió a Dios que parara el sol. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Esa pues es otra pregunta. Porque, en Gabaón, Josué le pidió a Dios que detuviera el sol. ¿Cuánto tiempo se detuvo el sol? Me quedan con 10 pastor. ¿De verdad usted sabe todo eso? Yo sí. ¿Está en la Biblia? ¿Cuánto tiempo el sol se detuvo en Gabaón para que Josué pudiera vencer al enemigo? Esa puede ser una pregunta de ahora. No se quejen después. Ellos querían milagros poderosos, como cuando Elías hizo que cayera fuego del cielo para consumir a los enemigos que venían de 50 en 50. ¿Cuántos recuerdan? Ellos querían ese tipo de milagros, milagros poderosos. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús a esa petición? Versículos 12 y 13. La Biblia dice, y me llama la atención cómo empieza el versículo 12. Dice, gimiendo en su espíritu, como quien dice, conteniendo la ira en contra de la pregunta maliciosa que le hicieron, o de la petición maliciosa que le hicieron. Jesús dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dice el 13, y dejándolos, ¿cómo está en su Biblia? Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Déjame explicarte qué significa eso, qué hizo Jesús ahí. Como ellos estaban pidiendo una señal, estaban pidiendo un milagro poderoso, que Jesús le hiciera un milagro poderoso, pero no porque lo querían ver, sino porque lo querían acusar. Y querían ver qué tan bueno era Él. Porque como estaban envidiosos de que la gente seguía a Jesús, le pidieron una señal que ellos creían que Jesús no podía hacer. Pero como Jesús conoce los pensamientos, y mi hermano, esto es bueno que tú también lo sepas, que Jesús sabe nuestros pensamientos. Jesús les dijo, no les daré señal. Los dejaré así como están ciegos. Se montó en la barca y se fue al otro lado. ¿Qué significa eso? Dice que dejándolos. Versículo 13, ¿verdad? Y dejándolos. Es decir, no les dio el milagro que querían ver y los abandonó. ¿Qué significa que Dios te abandone? Y esto es aplicable para ti y para mí. Amados que estás aquí. Hay una línea que solo Dios conoce. Hay una línea donde no hay retorno ni oportunidad espiritual de arrepentimiento, que solamente Dios conoce. Déjame explicarte lo mejor. Nadie sabe, solamente Dios, que tú y yo tenemos un límite para agradarle.
si nuestra vida no le agrada, hay un límite que solamente Dios sabe, que cuando tú pasas esa línea, ya no hay tiempo para ti. Se habrá acabado el tiempo de la gracia para ti. El problema es que nadie sabe dónde llega ese límite. Por lo tanto, las personas que no vienen a Cristo y de la cual Dios tiene misericordia todavía, no saben dónde está ese límite. No saben. Y esa línea es peor para aquellos a quienes se le ha hablado y aún recibiendo palabras de familiares y amigos no vienen. Para ellos es peor. Más chance tiene el que no ha recibido palabra, nadie se le ha acercado para invitarlo a Cristo, porque también la Biblia dice, ¿cómo vendrán si nadie les predica? Dice la Biblia. Pero aquellos que han recibido la invitación constante tuya y mía y no vienen, para esos hay una línea que solamente Dios sabe de espera. ¿Sabía eso? En donde Dios solo sabe que llegado el momento, traspasas esa línea, ya no habrá reconciliación tuya para con Él. Bueno, eso fue lo que hizo Dios aquí con los fariseos. Si usted ha leído Biblia y ha entendido bien lo que pasó aquí, estos fariseos nunca más volvieron a ver a Jesús. Lea la Biblia para que usted vea. Lea la Biblia. ¿Y qué quiso darles a entender Jesús? Porque ellos estaban pidiéndole un milagro del cielo. Ellos no entendieron que el milagro estaba frente a ellos. Ellos no entendieron que el que tiene todo el poder para cambiar cualquier cosa estaba delante de ellos por tanto tiempo y no lo aprovecharon. No lo aprovecharon. Sino que maliciosamente seguían a Jesús para acusarle, para desacreditarlo. Y la Biblia dice que Jesús, dejándolos, se fue con sus discípulos a otro lugar. Y mi hermano, que no nos pase eso a nosotros. Los que estamos aquí, estamos en Cristo. Pero todos también tenemos familias que no lo están. Y así como te acabo de decir que habrá gente de la cual Dios tendrá más misericordia porque nadie se les acercó, también nosotros también tendremos responsabilidad por las familias que tenemos que no está en Cristo y no hacemos nada al respecto. La Biblia dice, lava tu mano. Lava tu mano. Para cuando llegue ese momento, Dios al verificar tu expediente vea que tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Para que esa familia que amas o ese buen amigo que amas pudiese venir. Pero ¿qué pasa con aquellos que no les importa? Dios te dirá, te di tanto conocimiento de mi palabra y no hiciste nada por nadie. Bueno, esto es más grave de lo que creemos. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad con el conocimiento que Dios nos permite tener de su palabra. Dios espera que el conocimiento que tú tienes lo uses. No te lo comas. El conocimiento no es para comérselo, es para usarlo. ¿No me están conveniendo aquí? El conocimiento que tú tienes es para usarlo, no para comerlo. Si sabes algo, lo pones al servicio de alguien. ¿Sí o no?
¿Cuánto más el conocimiento de Cristo a tu familia, a la gente que amas, a tus buenos amigos familiares, amigos que entrañas, que quieres mucho y que quisieras que Dios los tocase? Dios nos llena de conocimiento, pero con un propósito, para que lo usemos para las almas que están perdidas, a fin de que vengan a Él. Estos estaban ciegos, porque tenían a Jesús delante de Él, y a pesar de que lo veían, no lo veían. ¿Y sabe cuánta gente hay así? Pero hay otro pasaje ahí mismo a continuación en el versículo 14 en adelante. Recuerden que ellos montan a la barca, Jesús deja a los fariseos con miopía espiritual, se monta a la barca con sus discípulos y se va a Dalmanuta. Pero dice el versículo 14 que en el trayecto, dice, habían olvidado traer pan. ¿Qué habían olvidado? Habían olvidado traer pan y no tenían sino un solo pan consigo en la barca. Pero dice el 15, y aquí viene la otra parte. En el versículo 15, Jesús les mandó diciendo, mirad, o en panameño, cuídense. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo de Marcos, no solamente dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, también de los saduceos. Eso está en Mateo 16, capítulo 8. Se agrega una levadura perjudicial adicional, la de los saduceos. Ok. La levadura de los fariseos hace referencia a los legalistas, a los que le ponen trabas a la gente para venir a Cristo, que ni siquiera ellos cumplen. Hemos hablado de eso aquí. La levadura de los saduceos, que no se menciona en el Evangelio de Marcos, pero sí en el de Mateo, hace referencia a aquellos que atacan el Evangelio. Los que atacan a Jesús, los que no creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Se puede hacer otra pregunta? No creen atacan el Evangelio, odian el Evangelio. Y la levadura de Herodes tiene que ver con el aspecto político. Hermano, los políticos también dañan. Porque los políticos son interesados, solo buscan su beneficio. Aquí en Panamá lo vivimos todos los días. Y Jesús les dijo, cuídense de estas tres levaduras, la de los fariseos, la de los saduceos y la de Herodes. ¿Qué entendieron ellos? Para que usted vea que ellos, siendo discípulos y habiendo tenido experiencias con Jesús, ellos decían, claro, está diciéndose porque no traímos pan. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traímos pan. Cuando Jesús le dijo de la levadura, mencionó el nombre de levadura, ellos lo asociaron con el pan que no trajeron. Estaban perdidos. ¿Y sabe cuántos discípulos hay así? Perdidos. Jesús le estaba hablando de otra cosa. Jesús le estaba diciendo, no se contaminen con estos tres tipos de gente que dañan y destruyen al cristiano. Pero ellos inmediatamente lo asociaron con la falta de pan que no tenían. Y ahí fue donde Jesús les llama la atención. La reacción de Jesús. Versículo 17. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Y les dice, ¿no entendéis ni comprendéis?
¿aún tenéis endurecido vuestros corazones? Y mira lo que dice el 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oíd. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia son así? Que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y mira lo que dice Jesús al final. Y no recordáis. Jesús les está diciendo, ustedes están hablando de falta de pan. Yo les estoy hablando de otra cosa. Y ustedes están hablando pensando que yo estoy hablando de pan. ¿No se acuerdan que yo acabo de alimentar a 4,000 personas, a 4,000 hombres con algunos panes y unos pececillos? Sardinas. Para los que no gustan sardinas. Jesús está diciendo, pero ¿ustedes no recuerdan lo que acabamos de hacer allá? ¿Cómo ustedes están preocupados por pan? Por un pan que trajeron, ustedes están preocupados. ¿Se les olvida que yo multipliqué panes allá? Es decir, y Jesús se lo dijo, ¿ah? Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Y mi hermano, eso no ha cambiado, ¿ah? Eso no ha cambiado. Hay mucha gente en las iglesias que oyen pero no entienden. Ven pero no ven. El pastor se desgalilla aquí. Se desgalilla el pastor, hablándoles de estar en el camino correcto. Pero oyen, pero no oyen. Y están en la iglesia. Ven, pero están ciegos, no saben que no ven. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, los que caminaron con él, los que repartieron los panes y los peces. Mi hermano, si tú fuiste uno que repartió los panes y los peces, ¿cómo tú estás preocupado por un pan que está en la barca, teniendo a Jesús contigo ahí? ¿Cómo es eso? Pero mi hermano, si les pasó a los discípulos, ¿quiénes somos nosotros? Para que no nos pase. Le pasó a los que caminaron con él. Pero ¿saben por qué ellos estaban ciegos? Por falta de fe, por su incredulidad. Porque mi hermano, la falta de fe atrofia tu entendimiento. Cuando el conocimiento se te va, también se va la fe. Y me encanta, ¿sabe qué? Que también yo observo aquí, en el versículo 17, Jesús les dice, en la mitad del versículo, ¿aún tenéis endurecido el corazón? Y en el 21, más adelante, en el versículo 21 les dice, ¿aún no entendéis? Ese aún para mí es importante. Dios les está diciendo a sus discípulos, no le está diciendo a los fariseos que estaban totalmente ciegos. A mí me encanta cuando Jesús a sus discípulos, es decir, a ti y a mí, usa ese adverbio aún, dándonos esperanza a ti y a mí. Jesús está diciéndoles a ellos, aún no entienden, aún no comprenden, dándonos a entender que posteriormente entenderemos. Ese aún para mí es maravilloso. Porque Jesús me está diciendo, tal vez no entiendas hoy, pero mañana entenderás. Vaya conmigo a Mateo 16. Mateo 16, versículo 8. Mateo 16, versículo 8.
Jesús les dijo, hablando con ellos, esta es la versión del Mateo. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Eso no lo dice Marcos, eso lo dice Mateo. Es una agregación que tiene Mateo sobre el mismo pasaje. Dice: hombres de poca fe, que no tenéis pan. Pero vaya conmigo ahora, porque al final, pero que después ellos entendieron. Mateo 16, versículo 12. Ahí mismo, Mateo 16, 12, ¿lo tiene? Entonces, ¿qué cosa? Entonces entendieron. Mi hermano, para ti y para mí, eso es magnífico. Porque, mi hermano, todos cometemos errores. Esto lo hablé en estos días. Tal vez no entiendas hoy algunas cosas que debiste entender. Pero qué bueno que Dios, en su paciencia contigo y conmigo, en su misericordia contigo y conmigo, nos lleva al entendimiento posterior. Aquí dice en el 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de los saduceos y de los de Herodes. Entendieron posteriormente. Y eso es bueno para nosotros los cristianos, que Dios tiene paciencia y misericordia. Porque, mi hermano, cometemos errores. ¿Quién no los comete? Cometemos errores. Pero qué bueno es Dios, que tiene misericordia con nosotros. Y lo que no entendemos hoy, nos da chance de entenderlo mañana. Aleluya. A su nombre. Por eso, hermanos, debemos orar. Debemos orar para que Dios nos abra el conocimiento, que nos lleve a conocer su palabra, que amemos la Biblia, que dediquemos más tiempo a las cosas de Dios, que oigamos las prédicas. Alguien me dijo aquí, no voy a mencionar el nombre de la iglesia, dice: pastor, yo siempre escucho sus prédicas y busco las anteriores, las que estaban por allá por Chantomondongo, las busco para escucharlas. Digo: gloria a Dios, eso es edificante, mija. Eso edifica. Que ponerte a escuchar quién sabe qué otra cosa. Nosotros, tú y yo. Y por eso al liderazgo mencioné 5, pero mi meta es llegar a 7 libros antes que termine el año. Mi meta es que nosotros podamos leer 7 libros en señal de que no nos conformamos. Dile a que tienes al lado: no te conformes con lo que tienes. No te conformes. Mi hermano, profundiza más en las cosas de Dios. Lee Biblia, lee libros. Escucha predicaciones. Crece en las cosas de Dios. Eso no permitirá que hagas otras cosas. Cuando estás en las cosas de Dios y te concentras en ellas, Dios no te permitirá que en tu mente y tu corazón entren otras cosas que no te van a edificar. Colosenses 1, búsquelo. Colosenses, creo que lo leí en estos días. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Esta es una exhortación que hace el apóstol Pablo a los colosenses, a los de Colosas. ¿Lo tiene? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, me encanta lo que sigue a continuación, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el 10, para que andéis como es digno. Mi hermano, cuando tú no estás en Cristo, te vas a desviar en otra cosa.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y me encanta cómo termina. Y creciendo en qué cosa? En el conocimiento de Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Ocupar nuestra mente en lo que debemos ocuparla y no en otras cosas. Pero hay un tercer pasaje que les mencioné que si usted lo lee, usted dirá, ¿esto qué hace aquí? Se coló este pedacito aquí. No lo entiendo. Versículo 22. Recuerden que estamos en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Del 22 al 26 hay otro pasaje de un milagro que si tú lo lees tú dices, ok, está bien, es un milagro y todo, pero ¿qué hace metido aquí? ¿Qué hace metido este milagro aquí? Vamos a leerlo primero. Del 22 al 26. Vino luego, eso quiere decir que después de lo que pasó con sus discípulos en la barca, fue a Betsaida. Todo tiene una hilación. Es decir, este pasaje del milagro no es algo que trajeron de los caballos y lo dieron aquí, no. Sigue a continuación de lo que estaba haciendo Jesús. Después que llegó con los discípulos, llegó a Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron ¿a quién? A un ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la tienda y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fuera establecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Si tú lees ese pedazo ahí del 22 al 26, tú dices, ¿y eso qué hace aquí? Ese pedacito, ¿qué hace metido aquí? ¿Quién quiere saber qué hace metido ahí? Ok, antes de entrar a ese punto, déjame decirte algo. Este milagro que aparece aquí solo aparece en el Evangelio de Marcos. Eso no está ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Y es otra pregunta, ¿ves? Es el único milagro de Jesús que se cumplió en dos facetas. El único. Mi hermano, cuando él le dijo a Lázaro, sal fuera, su palabra fue suficiente. Y Lázaro, un muerto, salió caminando. ¿Sí o no? ¿Por qué a un ciego lo pudo sanar en dos oportunidades? ¿Quién quiere saber? ¿Cuánto quiere saber lo que está, el rema que está escondido aquí? No te escucho, no voy a decir nada entonces. Eso. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. No es casualidad, mi hermano. No es casualidad que Marcos incluyera este pasaje del milagro del ciego. Eso tenía un propósito. Eso tenía un propósito. Y una enseñanza que Jesús le quería dar a sus discípulos. Ahí hay una enseñanza que Jesús le enseñó a sus discípulos. Por eso pasó de esa manera. Pero antes de entrar a ese detalle, vayamos al milagro. Le traen a un ciego para que lo tocase. Dice, así es el pasaje, para que lo tocase. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo agarra de la mano, lo saca de la aldea. Ojo, presta atención a lo que pasó ahí.
Lo saca de la aldea, le escupe. ¿Quién permitiría que el patrón le escupa los ojos? No, ¿verdad? Así mismo lo ve, así como asqueroso, ¿verdad? ¿Verdad? La Biblia dice que Jesús lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea, primero que para que nadie vea lo que iba a pasar. Le escupe en los ojos, le pone la mano y le pregunta si ve algo. Pero todo eso, ahí estaban los 12, todos estaban viendo lo que estaba pasando. Jesús estaba enseñándoles algo a ellos en el momento. Cuando Jesús le pone la mano, luego de haberle escupido los ojos, le pregunta, ¿ves algo? Él dice, veo ahí como los hombres como árboles. No veía bien todavía. La pregunta es, ¿cómo es posible que el Jesús que ellos conocían, que levantó a Lázaro de la tumba, levantó a la hija de Jairo, sanó a una mujer que nada más que tocó el borde de su manto y sanó? Le dijo a 10 leprosos, caminen donde su sacerdote, y fueron sanados. Le dijo al ciego aquel, al otro, que le dijo, ve y lávate en el estanque. Pero a este, en 2 ocasiones tuvo que hacer algo para que sanara. ¿Por qué pasó eso? Y eso me recuerda cuando el milagro que hizo el siervo de Dios con la mujer, la sumanita. ¿Cuánto recuerdan? Sí, no, ni se acuerdan, no, ni que el pastor está hablando en chino. Esa puede ser una pregunta. Mira cuántas preguntas te he dado. ¿Qué pasó aquí? Jesús quiso explicarle a sus discípulos lo que Él va a hacer contigo y conmigo. Jesús dice, tranquilo, puedes equivocarte, pero siempre estaré para ti, para alimentar tu fe, para darte la visión que yo espero que tengas más adelante. Eso fue algo que Jesús hizo a propósito, para que sus discípulos vieran, para que su visión fuese fortalecida, y también dándoles a entender, tranquilo, puedes equivocarte en algo, pero yo siempre, como te amo, estaré contigo, estaré ahí para levantar tu visión, para enderezarla, y que para que me pueda servir mañana. Mi hermano, Jesús no tenía ni que escupirle nada. Todos sabemos aquí que Él tenía todo el poder para solo decirle sí, sé sano y punto. Pero Él quería enseñarle algo a sus discípulos. Él quería enseñarles con ese milagro en la práctica de que llega un momento en que tu fe tiene que ponerse a prueba. Hermano, ¿a cuántos nos ha pasado que a pesar de que sabemos que Dios, que Jesucristo, todo lo puede? La Biblia dice que no hay nada imposible para Él, ¿sí o no? ¿Cuántos no saben eso? Levante la mano. Todos lo saben. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Porque, mi hermano, la fe se pone a prueba en la dificultad. Cuando ellos estaban en la barca, ellos estaban preocupados porque no había pan. Cuando oyeron al maestro hablando de levadura, dice, ahí está la puya, ¿ves? Porque no traímos pan. Así pensaron ellos. Y les entró temor, porque dice, el maestro nos va a regañar si llegamos allá y no tenemos pan. Y esa puya que está tirando de la levadura es por eso. No, mi hermano.
Eso también es una enseñanza que Dios nos pone a ti y a mí. Porque cuando viene el momento de las pruebas, el momento de la dificultad, es que Dios quiere que tú tengas memoria. Memoria de las veces que te restauró, las veces que te levantó, las veces que mandó la provisión que tú querías que te mandara. Pero normalmente pasa al revés. Cuando tenemos problemas nos olvidamos, se nos va la memoria. Nos olvidamos que un Dios nos ayudó en un momento pasado y no nos acordamos de eso. Y nos sumergimos en el problema y se nos olvida que el Dios que tenemos todo lo puede. Por eso Jesús quiso darles un ejemplo en la práctica. En la práctica. Y que ellos vieron. Para que recordasen que para que cualquier cosa pueda cambiar, número uno, la fe debe estar intacta. Mi hermano, no estamos por fe, sino no estamos por vista. Mi hermano, la vista es engañosa, es perversa. Nosotros estamos por fe. Creemos que las cosas ocurrirán antes de que ocurran. No nos hace falta ver para creer. Nosotros creemos sin ver. Y mi hermano, eso es lo que Dios quiere que siempre recordemos. Dios quiere que recordemos que Él hizo cosas que nadie creyó que podía hacer. Que cuando ese niño la primera vez llegó con 5 panes y 2 peces, todos creían que eso no iba a alcanzar. Y comieron 5,000 sin incluir las mujeres y los niños. Lo volvió a hacer con los 4,000. Igual con un par de panes y algunos pececillos, sardinas. Sardina. Y lo hizo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: ¿aún no entendéis? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recordáis? Le dijo a Jesús: ¿cómo a usted se les olvidó lo que yo hice allá? ¿Cómo se les olvidó que para mí no hay nada imposible? Y están preocupados porque no hay pan. ¿Cómo es posible? Y mi hermano, lo leemos, pero haz memoria para que veas. Haz memoria. Cuando los problemas han llegado a tu vida, si no eres igual que ellos. Haz memoria. Que cuando llegue el momento de la prueba, se te olvida lo que Dios hizo contigo en una ocasión anterior. ¿Cuántas veces ha pasado? Que llegas aquí con una cara de que hay que recogerte con pala. ¿Sabe qué significa eso? Mala memoria. Mala memoria. Y Jesús, para que ellos entendieran mejor, los llevó allá, atendió al ciego, porque lo tomó de la mano y ellos venían detrás. Ellos venían con él. Y todos ellos vieron. La gente no lo vio. La gente de la aldea no lo vio. Pero estos 12 sí lo vieron. Y en 2 ocasiones Jesús tuvo que tocarlo 2 veces para que el hombre sanara y quedara restablecido de la vista totalmente. Eso era un mensaje que les estaba dando a ellos. Era un mensaje. Es el mismo mensaje que yo te quiero dar a ti para terminar. El mismo mensaje. Mi hermano, las pruebas de la vida son un examen para ti y para mí. Los problemas que todos tendremos. Nadie va a escapar de problemas, ¿sabes? Nadie. Es más, la Biblia dice que es necesario. Pero al mismo tiempo es un examen que Dios nos pone en donde nos aconseja recordar. Recordar.
lo que en algún momento hizo por ti. Lo que en algún momento hizo por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud. Por eso mencioné al principio que aún hay discípulos que tienen ojos pero que no ven. Tienen oídos pero no oyen. Y eso ocurrió con los 12 que estaban con él. Se les olvidó todo lo que aprendieron del maestro. Y así hay gente en las iglesias. Se les olvida todo lo que el pastor ha predicado. Igualito. Igualito. Ponte de pie. Pero si tú crees, como estaban los fariseos del 1 al 9, que creían que estaban bien y estaban pidiendo milagros del cielo, si alguno, presentes y familiares que no están en Cristo, llévales este mensaje. Si crees que ves bien, pero no estás viendo bien, hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que tienes miopía espiritual. Crees que ves, pero no ves. Así le digo yo a familiares que quiero mucho y que no están en Cristo. Crees que estás bien, pero no estás bien. Crees que ves, pero no ves. Realmente no estás viendo. Y llegará el momento en que te vas a dar cuenta. Ojalá no sea tarde. Ojalá no sea tarde. Porque recuerden, hay una línea que solo Dios sabe. Que Él espera por ti. Si no vienes, llegará un momento en que ya será tarde. Esa línea el pastor no la sabe. No la sabe nadie. Dios la sabe. Dios sabe hasta cuándo se colmó de ti. Hasta cuándo llegó el momento en que digo, ya no quiero que venga. Ya no quiero que venga. Pero ahí también hay una buena noticia. La buena noticia es que tú estás aquí para conocer el diagnóstico. Tú estás aquí para saber que no hace falta solo ver, sino entender. No solo hace falta ver, sino entender la palabra, ponerla por obra, crecer en ella, ocupar tu mente en las cosas de Dios y no en otras cosas que te van a traer problemas. Y esta buena noticia es bueno que se la transmitas a tus seres queridos, a tus amigos, familiares, que creen que ven pero no ven, de que aún están a tiempo. Aún están a tiempo para reaccionar y volver. O venir, si nunca han venido. Por eso siempre menciono y para el ministerio de evangelización, mi hermano, tú tienes que hacerle ver al pecador, al inconverso, las consecuencias de no venir. Incomodarlos. Saber que es urgente que vengan a Cristo. Para que ellos entiendan la importancia de hacerlo. Si se la pones muy fácil, dirán, tal vez no hace mucha falta que yo vaya. Pero Dios te ha dado capacitación para que tú abras los ojos de aquellos. De que hay una línea que solamente Dios sabe. Bueno, yo no quiero que esa línea alcance a mis seres queridos. Yo oro para que Dios tenga la paciencia que tuvo con sus discípulos. Y que Él me diga a mí y yo le pueda decir a mis familiares, a la gente que amo, que no están en Cristo, aún no entendéis ese adverbio de aún
quiere decir que Dios me está dando chance todavía. ¿Aún no entendéis? ¿Aún no comprendéis? Mi hermano, que Dios no recordáis. Así que cuando el tiempo pasa y no sale para pagar el alquiler, yo recuerdo. Ya lo hiciste una vez, lo harás de nuevo. Y no me ha fallado hasta hoy. Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque cuando hay una fe intacta, Él la va a honrar. Él la va a honrar. A Dios le encanta que le creamos, que tengamos fe en Él y que entendamos que para Él nada es imposible. Nada. Aleluya. Dáselo fuerte que es para el Rey. Aleluya. Gloria al Señor.